Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Gloria al Señor. Pues estamos, ¿verdad?, adorando al Padre, ya que estamos en esta adoración en casita, ¿verdad?, alabando al Señor, mi familia. Y pues le mandamos un saludo a todos, ¿verdad?, de parte de los que estamos aquí de la congregación, a todos aquellas personas que nos escuchan hasta donde logra llegar esta transmisión. Pues les damos, ¿verdad?, un fuerte saludo, un abrazo, una paz de Cristo, un shalom. ¿Por qué razón? Porque ese shalom tiene mucho significado, tiene algo ahí, un poder, ¿verdad?, escondido, que Dios Jesucristo nos lo dio a la iglesia. En los tiempos cuando Él anduvo, saludaba shalom, 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 paz. Nada más que nosotros le agregamos Cristo. Amén. Porque nosotros Él saludaba shalom porque Él era la paz. Pero nosotros ahora saludamos paz de Cristo, la paz de, ¿verdad?, de Yahshua, HaMashiach. Por eso decimos paz de Cristo. Así que, mis amados hermanos, pues es un placer, es un gusto, ¿verdad?, el poder adorar al Señor, el poder estar una vez más en esta reunión tan hermosa que es la reunión de los santos. No hay otro lugar más bello sino el lugar donde los santos se congregan, que es la iglesia, que es la casa del Señor. No especifica un lugar, ¿verdad?, exclusivo, sino que la casa del Señor se compone de aquellos, de aquellas, ¿verdad?, que le adoran, que están arrepentidos, que han hecho un acuerdo con Dios, ¿verdad?, de servirle hasta que la muerte, como dice, ¿verdad?, ya el matrimonio, hasta que la muerte nos separe, la iglesia hasta la muerte en esta tierra vamos a servir al Señor, aunque le vamos a seguir sirviendo, ¿verdad?, allá en aquellas moradas celestiales, donde el Padre dijo que iba a preparar un camino, Marcos. Gloria al Señor. El Señor dijo que iba a preparar lugar para aquellos que le aman. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, mis amados hermanos, ese es el plan del Señor, que le adoremos en su casa. La casa de Dios se compone cuando, ¿verdad?, las piedras preciosas que forman ese templo hermoso, esmeralda, zafiro, esmeralda, todas esas perlas que habla ahí Apocalipsis, que forman la ciudad celestial, la ciudad, ¿verdad?, la Nueva Jerusalén, somos nosotros. Porque dice allá en Primera de Pedro, capítulo 2, dice: como piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas, somos un edificio. Aleluya. Dice que como piedras vivas ofrezcamos a Dios sacrificios agradables a Él. Tú y yo formamos la Nueva Jerusalén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Es un simbolismo tremendo la palabra de Dios. La palabra nos habla en algunos términos simbólicos, espirituales, literales. Amén. En esa manera nos habla la Escritura. Pero Dios nos ha revelado a nosotros, a los que le hemos recibido, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Cuántos lo creen? Allá dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13, me parece, dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchos creen que allá cuando Dios venga, cuando estemos en el reino, vamos a entender esas cosas. No, porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice: y nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu Santo. Amén. Ya el Señor nos ha revelado esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Cuál hombre? El hombre carnal, el hombre natural. Pero sí, Dios se las ha revelado a sus hijos, a sus hijas,
por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? A ver, dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Se fijan que somos un edificio real de piedras vivas edificados. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ahí en 1 de Pedro capítulo 2, ahí dice, gloria al Santo de los Santos. Entonces vamos a tratar de leer una escritura, no vamos a ahondar, como te estoy diciendo, ¿verdad? Siempre, que no vamos a ahondar en el tema, pero sí vamos a ir recibiendo probaditas para que cuando se dé un tema amplio, ahondado, tú puedas entender estos temas tan, ¿verdad?, tan profundos, tan simbólicos. Porque los temas que Dios nos ha dado son para gente preparada. ¿Cuántos lo creen? Gente que tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Dice que Él nos capacitó con esa mente de entender sus verdades divinas, sus verdades espirituales, simbólicas, literales, en su palabra santa. Él nos preparó con esa capacidad para entender la palabra del Señor. Dijo el maestro, a ellos les hablo por alegorías, para que oyendo no oigan, ni viendo vean y se conviertan. Mas a ustedes les explico las parábolas, les dijo el Señor a sus apóstoles. A ellos se las descifraba, se las desenredaba y les revelaba el enigma de aquellas parábolas. Amén. Así es la palabra de Dios a sus hijos. Dios nos da el alimento diariamente a los que le amamos. Él nos revela todas las cosas, porque no hay cosa escondida para los hijos de Dios, porque Él es nuestro amigo, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os llamaré amigos, porque el amigo, ¿qué pasa con el amigo? ¿Qué pasa con el amigo? El amigo le cuenta todas las cosas íntimas a su amigo. Lo que no puede hacer ni con su madre, ni con su padre, ni con su hermano, lo hace con su amigo. Pero así dice la Escritura, y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os llamaré amigos. Aleluya. Porque Él revela a su pueblo todas las cosas, porque Él nos ha llamado amigos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues preparémonos aquí en Apocalipsis. No vamos a ahondar en el tema, solamente vamos a dar, ¿verdad? Gloria al Señor. Para irnos adentrando en estos temas maravillosos que, si Dios me lo permite y Él me concede poder dar a fondo una enseñanza, pues Él me va a dictar el día y el momento cuando, ¿verdad?, expongamos al público, a nuestros amados hermanos que están lejos, que están cerca. Vamos a exponer estos temas ahondando en ellos. Ahorita solamente estamos dando, ¿verdad?, trocitos de esta palabra para que podamos ir conociendo la Escritura. Dice así, acá en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bájenle, por favor. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas
para vertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Amén. Qué hermosa la palabra del Señor. Aleluya. Es espiritual y es simbólica. Como decía, ¿verdad? En las otras palabras, pláticas que he tenido con ustedes, muchos literalizan la palabra, ¿verdad? Cuando es espiritual. Y cuando es espiritual la hacen simbólica. Entonces tenemos que entender estos términos, ¿verdad? Que Dios usó en su palabra, que son palabras, ¿verdad? Códigos escondidos, podríamos decirlo así. Pero por el Espíritu Santo estos códigos salen a la luz, se revelan, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. Así que el espiritual, dice la Escritura, juzga todas las cosas, y Él no es juzgado de nadie. ¿Cuánto lo creen? Así que, mis hermanos, estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aleluya. Dice Juan el teólogo lo que el Espíritu Santo les reveló. Una caña en sentidos simbólicos, ¿verdad? O literales también. Se usaba el pueblo de Israel, era una medida que ellos tenían para medir las cosas que ellos, ¿verdad?, realizaban en su vida cotidiana, diaria, en la práctica de la vida, lo que es en sí la vida, ¿verdad? Porque las medidas, el crono se necesita. Se necesita el crono, ¿verdad? Se necesita en toda clase de medidas. Entonces, aquí el apóstol Juan está recibiendo esta revelación, y se le da una caña semejante a una vara de medir. Aleluya. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Si se dan cuenta, mis amados, ¿verdad? En aquellos tiempos todavía el templo no era destruido. Amén. No era destruido. Pero aquí está hablando en sentido literal del templo. Dice: y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, para Juan esto era sencillo, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo le estaba hablando, porque le estaba hablando del templo. Pero adentro de esas palabras había un simbolismo tremendo de lo que iba a acontecer a futuro. Dice que la ciudad de Jerusalén iba a ser ahollada por los gentiles. Aquí ya estaba tratando en profundidad el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba aventando ya esos códigos profundos
que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser ahollada por los gentiles. Sabemos, ¿verdad?, que 70 años después de Cristo, cuando el Señor ascendió al cielo y fue crucificado y resucitado el tercer día, el primer día de la semana, después, ¿verdad?, pasaron 70 años y el Señor ya había profetizado de la destrucción del templo, ¿verdad?, que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no quedaría derribada. Pero el Señor en una ocasión les dijo a los discípulos, les dijo, pero destruiré este templo, le dijo, y en 3 días lo reedificaré. Y ellos decían, este está loco. Duraron como más de, si no me equivoco, ¿verdad? Porque hay cosas muchas veces que no hablamos muy bien, pero discúlpenme si, dice, duraron 40 años para hacer el templo. Y dice que en 3 días lo reedifica. Este está loco, dijeron, ¿verdad? Porque el Señor les estaba hablando en términos espirituales y ellos no entendieron. El templo era su cuerpo, que al tercer día iba a ser resucitado. Así de esa manera, ¿verdad?, el apóstol Juan recibió esta revelación. Mide, le dijo ya a los que adoran en el templo, mídelos. Aquí está hablando en 2 términos, espiritual, amén, y literal. Entonces estaba hablando de que la ciudad iba a ser ahollada por los gentiles. 42 meses. ¿Pero qué quiere decir esta simbología? ¿Qué significa? ¿Cómo podríamos nosotros, verdad, analizar este asunto? ¿Cómo lo podríamos analizar? Aleluya. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos ahollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cómo está eso? Que los gentiles iban a hollar la ciudad de Jerusalén por 42 meses. Los matemáticos, ¿cuántos dígitos, verdad, números son 42 meses? Aleluya. Son 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio. Iban a hollar la ciudad por 42 meses. ¿Qué quiere decir esto? A profundidad, bendito el Señor. Como ya te dije antes, te dije que la mitad de la semana, ¿verdad? 70 años después cuando fue quitado el sacrificio y la ofrenda, que se cumplió la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando expiró en la cruz por toda la humanidad, por todos nuestros pecados, que fue sacrificado, ahí terminó el sacrificio y la ofrenda que los judíos celebraban, continuamente mataban a aquel corderito. Pero ahí se cumplió en Jesús, porque ya no iba a haber necesidad de otro cordero, porque Él fue el cordero inmolado por toda la humanidad. Amén. Santo, puro y sin mancha, dice el apóstol, ¿verdad? Allá, en Hebreos dice puro y santo y sin mancha. Necesitábamos nosotros. Acerquémonos pues a Él, dice, confiadamente, para alcanzar oportuno socorro. Porque si antes éramos enemigos, ahora siendo reconciliados, si antes siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo, ¿cuánto más ahora, verdad, que somos sus hijos? Por eso cada día el hijo, la hija de Dios tiene que estar lavando sus vestiduras, porque no falta, ¿verdad?, con qué nos manchemos. Así que, pero ya fuimos reconciliados con el Señor. Entonces, mis amados hermanos, ahí terminó el sacrificio y la ofrenda. Y 70 años después, la ciudad fue ahollada por los gentiles. Dice, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos ahollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando fue destruido el templo y la ciudad por el general Tito, romano. Amén. Entonces los judíos y los cristianos también de aquellos tiempos fueron esparcidos. Eso se le llamó la diáspora. Y esos 42 meses duró la ciudad ahollada por los gentiles. ¿Qué quiere decir 42 meses? 3 años y medio. Simbólicamente, la mitad de la semana, 70. Las 69 semanas
fueron hasta el Mesías príncipe, cuando se le llamó el Mesías príncipe. La otra mitad de la semana fueron los 3 años y medio, cuando el maestro duró 3 años y medio predicando el evangelio. La otra semana no se encuentra, pero es simbólica, mi amado, mi amada. Dice 42 meses será hollada la gran ciudad de Jerusalén por 42 meses, por los gentiles. El pueblo de Israel salió de ahí, de la ciudad de Jerusalén, y fue enviado la diáspora a todas las naciones. Si estamos entendiendo este texto, dice, aparte, aleluya, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos ahollarán la ciudad santa 42 meses. En sentido espiritual, simbólico, 42 meses, 3 años y medio, hasta el 1948, el pueblo de Israel volvió a su tierra natal y ahí empezó a terminar la media semana, quiero que sepas, ahí empezó a terminar ya. Estamos a punto ya de terminar la mitad de la semana, porque todavía faltan judíos que regresen a la tierra de Jerusalén. Todavía faltan gentiles que sean convertidos, porque dice allá en San Lucas, dice que hasta cuando el último gentil se convierta, entonces vendrá el Señor. Entonces, esos 42 meses, que son 3 años y medio, ya están por terminar. Ya está por terminar la mitad de la semana. Entonces, la ciudad de Jerusalén fue ahollada por los gentiles 42 meses. En 1948, el pueblo de Israel regresó a su pueblo natal. ¿Cuántos lo creen? El 14 de mayo de 1948, Israel regresó a su tierra después de haber sido esparcido en la diáspora 2000 años. Ahorita tiene 72 años. Amén. 72 años ya establecido en su nación. Ya el pueblo de Israel, los nacidos ahí, ya hablan el hebreo perfectamente. Tuvieron que acomodar, ¿verdad?, el paleo hebreo con el hebreo nuevo, ¿verdad? Lo tuvieron que acomodar bien porque quisieron que la nación, los jefes de Jerusalén, es decir, los rabinos, ¿verdad?, ellos quisieron que los chiquitos, ¿verdad?, los pequeñitos que nacieran allá, ya nacieran hablando el hebreo. Eso lo hace el Señor. ¿Podrá el Señor salvar a una nación en un día? Dice acá, del Antiguo Testamento. ¿Podrá nacer una nación en un día? Pues ciertamente en un día nació. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Entonces, estos 42 meses simbólicos, empieza tu matemática, mi amado hermano que me estás oyendo, y saca la cuenta. ¿Cuánto significa 42 meses? Son 3 años y medio. El tiempo que Jerusalén se mantuvo en la diáspora. Ahorita ya está a punto de terminar la mitad de la semana, que es la gracia, la cual esa mitad de la semana se extendió más de 2000 años hasta ahorita. Aleluya. Se extendió hasta ahorita. Entonces, ahorita está a punto ya de aparecer en las nubes el Maestro. Todas las profecías se han cumplido. Todo está cumplido excepto su venida, ¿verdad? Y que nosotros seamos transformados. Falta que el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor. Porque después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Cuál tribulación? La Biblia allá en San Mateo nos habla de 2 tribulaciones. Una que ya pasó y la otra que estamos viendo en estos 2000 años. Amén, 2000 años y pico. La estamos mirando porque el maestro, los discípulos le dijeron al maestro, le preguntaron, ¿qué señal habrá del día del fin del mundo y de tu venida? Y el Señor les dijo, oiréis guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, nación contra nación. Todas esas cositas los entregarán a tribulación, porque en ese tiempo la iglesia estaba vigente, quiero que sepas. Amén. Y ellos ya estaban viviendo esas señales. Y ahorita a nosotros ya nos está tocando vivir ya las últimas señales. El mar, las olas del mar, los terremotos
se han, ¿verdad?, intensificado, las cosas se han intensificado. Falta nada más que el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Sabemos que ya el pueblo de Israel, la diáspora, ya volvió a su nación, y esa era una de las señales portentosas que Dios dejó a la iglesia. Cuando veas que la higuera brota, amén. Cuando veas que la higuera empieza a brotar, sabéis que el verano está cerca. Ergíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, mis amados. Israel ya tiene 72 años, ya está dando higos, ya no nada más higos, sino otras ramas. Ahí ya la venida del Señor está hasta las puertas. Aleluya. Entonces esa es una de las señales que Dios nos dejó, la higuera, que es Jerusalén, que volviese a su tierra natal. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta nada más, ¿verdad?, que el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor, y las potencias. Ahorita se están oyendo las potencias de los cielos conmovidas. ¿Cuántas naciones están escuchando? Y tanto no nos ha llegado a nosotros aquí a Hermosillo, no sé si a México, pero están escuchando ruidos extraños en el cielo. Son las potencias, son las señales del Hijo de Dios que va a aparecer en las nubes. Uno dice que son trompetas, porque ciertamente hay unos ruidos que sí parecen trompetas, pero son ruidos en el cielo que están anunciando la venida del Señor. Las guerras, los terremotos, las pestes. Amén. Gloria al Señor. Es lo que falta. Dice la palabra que el que quiera vivir piamente sufrirá tribulación. Los hijos de Dios, desde el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, empezamos a sufrir tribulación. No hay dos tribulaciones. Es la que ya pasó el pueblo de Israel y la que estamos viviendo la iglesia desde que, amén, desde los tiempos 70 años después de Cristo. La iglesia empezó a ser perseguida. Después vamos a dar más a fondo este tema. Ya para cortar el tema voy a seguir leyendo. Dice, 42 meses son 3 años y medio. Y daré, dice, a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Quiénes son esos 2 testigos, mis amados? ¿Verdad? Los que creen en el futurismo, los que creen en la doctrina esa del rapto, el futurismo, que por cierto de pasadita la inventó un jesuita de la Iglesia Católica. Nomás que hay muchos cristianos que la han adoptado en las iglesias cristianas. Entonces, dice que daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Quiénes son esos 2 testigos? Muchos, los que creen en esa doctrina, dicen que es el profeta Elías. Amén. Si no me equivoco. Elías y Enoc, algo así. O Elías y Daniel, algo así. Perdone, pero no recuerdo quién. Ahorita se me borra de la cabeza. Pero eso ellos lo hacen, lo literalizan en esos 2 hombres que van a venir a la tierra y van a ser los 2 testigos. Amén. Cierto que aquí habla que esos 2 testigos habían atormentado a los moradores de la tierra durante ¿cuántos años? ¿Cuántos días? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esos 2 testigos, mis amados, son el pueblo de Israel y la iglesia. Son los que hemos testificado, hemos profetizado vestidos de luto, en sufrimiento, en sacrificio, siendo atacados, siendo atormentados por la bestia. Amén. Por la bestia. Tú ya sabes quién es la bestia, pero no te atreves a decirlo. Por la bestia. Dice que estos 2 testigos, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 3 años y medio, 3 días y medio, la mitad de la semana. La gracia. Estos 2 testigos han profetizado durante más de 2000 años, diciendo que hay un solo Dios verdadero. Amén. Y el diablo, el dragón, los ha perseguido y la bestia los ha matado. Esa ciudad está llena, embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. Amén. Esa ciudad, tú ya sabes cuál es, la bestia.
el sistema político, religioso dentro de la iglesia, que empezó en el siglo III con Constantino. Hasta ahí la vamos a dejar. Después vamos a dar un mensaje más amplio porque no podemos ahondar más. Dios te bendiga. Un abrazo, un beso. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos que nos miran a través de, ¿verdad?, del Facebook. A todos mis hermanos que nos logramos comunicar a través de estos medios de comunicación. Dios les bendiga, un abrazo, los amo, mis amados. Aunque ustedes crean de otra manera, yo los amo, porque yo creo que son mis hermanos amados y creo que el mismo Dios que ustedes tienen, yo también lo tengo. Y creo que Dios es poderoso para revelártelo, porque eres muy amado para Dios. Dios te bendiga y Dios les guarde, mis amados hermanos. Vamos a... Aleluya.